Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos un jueves más a nuestro webinar de innovación. Hoy tengo el placer de contar con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Compañero de Mobile 72, que nos va a hablar sobre un tema realmente interesante. Ya lo anunciábamos la semana pasada. Decíamos las posibilidades que se están abriendo en el mercado para cualquier tipo de empresa en el ámbito de la localización indoor, ya sea wifi, como ahora veremos, ¿no? Como cualquier otra tecnología de las que podamos usar en interiores, están abriendo una serie de oportunidades para muchas empresas de mejorar su negocio, de intentar reducir costes, de llegar a más clientes, en el fondo de hacer las cosas un poquito distintas aprovechando la tecnología. Y para eso pues es un lujo contar con Álvaro, que nos va a contar un poquito en qué consiste esto de la localización indoor. Porque esto no es algo nuevo, ¿verdad, Álvaro? Esto es algo que viene de lejos el tema de la localización, pero la tecnología nos está habilitando a hacer cosas nuevas en los últimos tiempos. Sí, eso es. La localización la llevamos empleando desde hace, bueno, pues como ya sabe todo el mundo, cuando empezó el tema del GPS, que era inicialmente un proyecto militar y que ahora tiene aplicaciones que la usamos en el día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, desde cuando usamos Google Maps, que es lo más evidente, ¿no? Que vemos que nos localizan, nos pone dentro un mapa y nos van dando indicaciones. O cuando pedimos comida, que lo primero que hace la aplicación es localizar para decirnos dónde estamos y a partir de ahí iniciar el proceso. O, por supuesto, cuando queremos coger un taxi, un Uber, un Cabify, desde ahí lo primero lo mismo, nos localiza, nos dice la calle que confirmamos y a partir de ahí el servicio se inicia. O bueno, pues miles de aplicaciones en las que ahora estamos usando el servicio de localización varias veces al día, ya casi de manera inconsciente, ¿no? Y bueno, y esto va a más en todos los ambientes. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos metemos dentro de un edificio, pues la localización no funciona o no funcionaba hasta ahora tan bien. Y en ese momento se perdía la localización pues como vemos en esta slide, pues al final lo que nos podían facilitar era un mapa donde lo que nos decían era un puntito azul de dónde estábamos y a partir de ahí pues tú tenías que orientarte, tratar de saber dónde estabas, ¿no? Eh, Como os decía, a partir del GPS empezó un poco la parte de la localización por RFID, la localización por Wi-Fi, ahora está también la localización por Bluetooth o las balizas estas de beacons, y también hay localización por radiofrecuencia, en fin, hay muchos sistemas que ya permiten, cuando estamos en un espacio cerrado, tener una precisión de localización bastante precisa. Y además, con un coste mucho más razonable del que era pues hace 5 años. Pues ahora ya es mucho más, desde el punto de vista económico, ya hay detrás, ya se puede organizar un modelo de negocio porque aplicando esta tecnología, como tú comentabas al principio, pues se puede llegar a hacer que desde que un cliente, un empleado o un visitante tenga una mejor experiencia y que se traduzca en mayores ventas, o que las operaciones internas de cualquier tipo de empresa, como luego veremos más adelante, pues se mejoren y eso lo que nos va a permitir es, bueno, al final generar ahorros, ¿no? Entonces, bueno, yendo a lo concreto y qué nos facilita cuando hablamos de estas tecnologías de localización indoor. Pues lo primero lo que nosotros llamamos el Blue Dot, que es de la misma manera que cuando tú abres Google Maps te aparece un puntito azul donde tú estás, pues en espacio cerrado lo mismo, y en algunos casos incluso mayor precisión que lo del GPS, que tú veas dentro de un mapa cerrado, de un mapa de un espacio cerrado, quiero decir, veas un punto azul y cuando te muevas ves como el punto azul se mueve contigo, ¿no? Eso nos permite también, tenemos localizado ese dispositivo y le podemos dar direcciones para que llegue a cualquier punto. También podemos establecer comunicaciones con ese dispositivo. Como sabemos dónde está, en función de su localización, podemos presentarle una información que es relevante por su localización, que puede ser desde lo más básico, que es compra este champú que tienes delante tuyo, que te hago un descuento del 20%, o relléname esta encuesta porque veo que llevas aquí visitándonos durante 1 hora y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre qué te ha parecido tu experiencia de compra. Y luego, además, obtenemos muchísima información sobre todo lo que está ocurriendo dentro de ese espacio cerrado. No solo de cómo está usando la gente el dispositivo móvil, sino cómo se mueven esos dispositivos móviles y podemos generar patrones de comportamiento y sacar mucha información
o por ejemplo, para, como comentaba, para mejorar las operaciones internas, ¿no? Pues al final, si sabemos cómo se mueven determinados carretas dentro de una fábrica o de estas máquinas que llevan palets dentro de una fábrica, pues se puede incluso llegar a optimizar el tráfico y que sea más rápido, por ejemplo, ¿no? Pues aquí se puede generar muchísima información y a partir de esa información, pues obtener resultados directos, digamos. Aquí, basado en mi propia experiencia, se me ocurre un uso muy certero, que es para las tardes de IKEA, ¿verdad? Para muchos de nosotros, para conseguir salir rápido. Sí, eso es un caso claro. Aquí os voy a contar primero, voy a ir un poco por verticales diciendo cómo se puede aplicar y cómo estamos aplicando dentro en Mobile 72 esta tecnología en para distintos verticales o distintas industrias, ¿no? Aquí ha sido complicado elegir a qué verticales, porque la verdad es que esto está aplicando como decía al principio, a casi todos los sectores, y hablábamos Álvaro y yo de qué sectores poner, cuáles no, qué ejemplos traer. Estos son solo algunos de los que hay, porque tenemos prácticamente casos infinitos. Entonces, pues bueno, ha sido difícil hacer esta selección, pero la verdad es que es bastante chulo lo que se está haciendo, ahora veréis, en estos casos. Voy a intentar ir un poco rápido para que nos dé tiempo a hablar de todos los que os quiero contar, ¿no? El primero es, como os decía, en hospitales, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la experiencia de un paciente que llega a un hospital? Que siempre cuando llegamos a un hospital lo primero que queremos hacer es salir de allí, no es un sitio donde a nadie le guste estar, con lo cual, pues, para los dueños de los hospitales es un tema muy relevante el poder hacer que la experiencia de ese visitante pues sea por lo menos lo más cómoda posible, ¿no? Entonces, sí, por seguir un poco la diapositiva, es cuando, desde el momento que tú llegas al hospital porque tienes una consulta y tienes una cita con un médico, ya te recibe un mensaje, te da la bienvenida, te viene la información de tu cita y además te guía te da la guía, el mismo sistema de guiado que tiene Google Maps en el exterior, pues te va guiando por los pasillos del hospital hasta la sala de espera, que está más cercana y que además está libre, que tiene sitios libres, cerca de la consulta del doctor. Y además el sistema, como ha detectado que ya has llegado y que estás en la sala de espera, automáticamente avisa a las enfermeras o enfermeras o enfermeros de control que ya estás en el hospital esperando. Luego, además, cuando llegas a sentarte con el doctor, pues se lleva una información respecto al tiempo que pasas con el doctor para que se vea que todos los pacientes están el tiempo suficiente y el que quiere el hospital, etcétera, etcétera. Que luego, además, toda la información de la visita la tienes en el móvil, que a todos nos pasa que nos dan un papel con el informe de la visita y al cabo de 3 días no sabemos dónde hemos dejado ese papel, ¿no? Y al final ahí, pues estos son algunos ejemplos donde te permite esta tecnología en un entorno hospitalario, pues mejorar la vida del paciente. En hoteles, pues aquí, pues una cosa parecida, ¿no? Cuando llegamos a un hotel, pues lo mismo, que si llegas al hotel y en vez de que llegas de viaje, llegas cansado, con los niños enredando y tú lo que quieres es hacer el check-in lo más rápido posible para irte a la habitación y si puedes lo más rápido irte a la piscina a darte un baño. Pues si en vez de tener que hacerla con la recepción y esperar esos 15-20 minutos que se hacen muy largos, directamente desde el móvil te da la bienvenida y te dicen sígueme que te llevo hasta tu habitación, con el móvil te abro la puerta de la habitación porque detecto que estás tú delante de tu puerta y se desbloquea. Además, te doy información de cómo llegar a cualquier punto del hotel para que puedas manejarte por ahí sin necesidad de que venga en el momento de ese que estás cansado en recepción te empiezan a contar, pues mira, la piscina una de adultos está aquí, la otra piscina aquí, el restaurante, y tú ya te pierdes en el mapa y no sabes ni lo que te han contado, ¿no? Pues que tengas toda esa información en el mapa. Que además te puedan mandar notificaciones para recordarte pues que a lo mejor hay un evento para los niños en el Chiqui Park y puedes llevarlos allí esta tarde de 5 a 7. Que puedas además, por ejemplo, un tema muy interesante que a mí siempre por mis hijos me parece muy interesante cuando estás en un hotel, decir, oye, que yo pueda ver en la aplicación dónde están mis hijos en todo momento. Entonces, pues sé que están dentro del hotel y estoy tranquilo y los puedo tener controlados. Que pueda pedir, por ejemplo, comida o bebida desde cualquier punto del hotel. Esto también es un tema que es un driver claro de generación de ingresos para el hotel, ¿no? O sea, si tú le permites al cliente desde el propio móvil que le apetece tomarse un mojito, no tenga que buscarse un camarero, no sé qué, y para buscarse el mojito, sino que directamente él, desde la propia aplicación, hace el pedido del mojito,
eso genera una orden o una comanda que va directamente al sistema interno que tiene el hotel, donde le va a llegar la comanda con tu localización. Y el camarero, cuando ya tiene la comanda preparada, lo que recibe es el producto que tú hayas pedido con tu localización. Y a partir de ahí te lleva la comida y la bebida a el punto donde tú estés. Pues eso es otra forma, ¿no?, de generar el... Eso y un móvil acuático y... Y bueno, por ejemplo, que tú puedas ver dentro de esos resorts, pues que el nivel de ocupación que tienen los restaurantes, ¿no? Pues que dices, oye, por alguna extraña razón a todos nos apetece ir siempre al restaurante mexicano la misma noche. Pues eso que tú puedas ver si el restaurante mexicano está más o menos lleno y decides a lo mejor cambiar tu selección e irte al italiano porque está mejor. O incluso que el propio hotel te pueda hacer una oferta para decirte, oye, hoy no vayas al mexicano y vente al italiano y te regalamos un café o lo que sea, ¿no? Y luego, pues lo mismo, también se puede tener dentro del móvil la misma tarjeta de redención de puntos, la de fidelidad, donde le puedes, como conoces a ese cliente ya tienes mucha información, pues le puedes dar alguna ventaja. Y por último, pues incluso el checkout que lo puede hacer desde el móvil. Y esto no solo tiene implicaciones en la parte del cliente, sino también tiene unas implicaciones muy importantes en la parte del hotel. Por un lado, como decía, por la cantidad de información que se obtiene de los clientes, pero luego además por la capacidad de comunicación que tiene para generar ventas, pues o tanto el tema de ofertas o que cuando llegas al hotel, como sé que eres un cliente frecuente, pues te puedo ofrecer un upgrade de habitación por un pequeño importe. Pues a lo mejor dices, oye, tengo habitaciones libres, yo soy hotelero y por 30 euros más te hago un upgrade de habitación y te doy una habitación ejecutiva. Pues es otra forma de generar ingresos y dentro de un sistema de estos pues se permiten mucho soluciones de este tipo. El retail, pues en retail es otro sector donde existe unas posibilidades inmensas. Es verdad que el sector de retail es un sector donde ya hay mucha tecnología, ya se han hecho muchas cosas, ¿no? Pues de contar personas, de cámaras de infrarrojos, de cámaras térmicas para ver cuánta gente hay en determinados espacios y poder tener una cierta idea. Y hay algunos contadores de personas que son muy precisos que te dicen cuánta gente ha entrado y cuánta gente ha salido. Pues con lo cual tienes una idea del número de visitantes que han entrado en tu centro comercial, por ejemplo, ¿no? Y lo que no sabes es lo que ha pasado una vez que estaban dentro. Pues con este sistema, con sistemas estos de Bluetooth o de radiofrecuencia, pues eso sí que te lo permite. En este caso aquí, por ejemplo, volviendo un poco al esquema de la ruta que hace el cliente, un cliente que haga, por ejemplo, un pedido de click and collect para recoger al día siguiente en un establecimiento, una vez que ha hecho el pedido, al día siguiente llega al establecimiento, a través del móvil yo ya sé que ese cliente tiene un paquete para recoger en click and collect y lo que puedo ofrecerle inmediatamente es decir, ¿quieres recoger el paquete o quieres que un empleado nuestro vaya donde tú estés y te lo entregue directamente, sin necesidad que tú tengas que hacer ninguna cola? Y mientras, por cierto, puedes darte una vuelta y comprar algo. Con lo cual estás generando por lo menos una oportunidad de compra bastante interesante, ¿no? También, por supuesto, puedes detectar dónde ha aparcado el coche y en ese momento darle el número de plaza para que luego lo pueda guardar y a la vuelta, cuando diga bueno que ya se ha cansado de comprar, con un solo botón le guiamos hasta donde está su coche. Luego tiene sistemas también, por ejemplo, para el Scan and Go, que lo podría llevar dentro del móvil y poder ir haciendo la compra a través del propio móvil, que además nos permitiría que si vemos que un usuario ha comprado un determinado queso, por ejemplo, pues que automáticamente el sistema le ofrezca un vino tinto que va perfecto con ese queso, ¿no? Pues es una manera de nuevo de facilitar la vida al cliente y además de generar más ingresos, ¿no? También podemos hacer, por ejemplo, que un cliente que en retail que pueda haber departamentos menos atendidos, por ejemplo, se me ocurre siempre el de colchones, ¿no? A lo mejor en colchones es una zona donde un martes por la mañana no necesita que haya gente todo el rato. Pues que haya un sistema donde tú puedas avisar que quieres que venga una persona a colchones, con lo cual al empresario le permites tener menos personal o ahorrar o ser más eficiente con las mismas personas y que si alguien necesita ayuda, pues inmediatamente le llegue información a un asistente de la tienda para que digan, oye, ahí hay una persona que tiene ayuda y va y le da el servicio. Y luego también nos permite cualquier tipo de comunicación, como decía, con el usuario basado en la localización. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto muy interesante
donde cuando tú llegas, en este caso es un hipermercado, cuando tú llegas se vincula, te ofrecen una tablet que se vincula a tu tarjeta de fidelidad de ese hipermercado. Esa tablet va pegada al carrito de la compra y tiene una aplicación con dos funcionalidades principales. La primera es que si quieres buscar dónde está la leche, pues lo pones y el carrito te guía hasta donde esté el pasillo de la leche. Pero luego además irás recibiendo notificaciones en función de tu perfil. Como he dicho al principio, se vincula esa tableta con tu tarjeta de fidelidad, con lo cual está registrado cuál es tu histórico de compra. Con lo cual, si sabemos que te gusta mucho el queso y que gastas 100 euros al mes en quesos, pues cuando pases por el pasillo de los quesos te lanzaremos una oferta diciéndote, oye, tenemos un nuevo queso Filadelfia de oferta. Y entonces, que serán ofertas muy personalizadas, como digo, por tu tipología de consumo. Al final, a través de darle un servicio extra al cliente, lo que estamos haciendo es conociéndolo un poquito más y luego ya depende un poco de la imaginación y de las posibilidades de cada empresa el pues montar campañas específicas o al final hacer aún mayor tu catálogo de servicios hacia ese cliente, que puede pasar no solo por venderle cosas, sino por sugerirle, por ayudarle, como tú decías, en llegar a ese parking o a donde has aparcado, ¿no? Sí, al final bueno, lo que se habla siempre, ¿no? De que la información que cedemos a través de la tecnología, pues que con la información que se tiene de ese cliente se pueda darle una oferta mucho más personalizada y mucho más ajustada a lo que él quiere, porque a lo mejor tú no compras pañales, ¿para qué vas a recibir una oferta de pañales? Pues estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, sabiendo dónde estás, aquí siempre pongo el ejemplo de queso Filadelfia. ¿Cuánto paga Filadelfia a Google para cuando tú pones en el ordenador, en Google, pones Filadelfia, que el primero te salga queso Filadelfia? Pues ahí Filadelfia estará pagando 20 céntimos, 30, no lo sé. ¿Cuánto pagaría Filadelfia si yo le digo que tengo a Roberto delante del pasillo de los quesos? Roberto consume 100 euros al mes en queso, tiene 3 hijos y dime qué quieres que le ponga, que además tiene tu producto al alcance de la mano. Claro. Y en ese momento es cuando va a interactuar la marca con el consumidor, cuando tienes el producto delante. Pues ahí es una oportunidad también muy buena, por un lado, de darle buen servicio y por otro lado, mejorar la relación con las marcas y que optimicen su promoción. Al final viene a cambiar son nuevas pautas, yo creo, en la relación empresa-cliente y sobre todo empresa-suministradores o partners. Al final esto está cambiando las reglas del juego porque la cadena de distribución se está cortando muchísimo, al menos en los plazos, y no es posible tardar mucho en tomar una decisión hasta que la ejecuta, con lo cual si te basas en esta tecnología que te pone directamente en contacto a una marca con un cliente final, contigo de por medio, que eso siempre es importante, pues yo creo que es lo que están necesitando muchos retailers hoy en día. Sí, desde luego que esto poco a poco, tampoco es una cosa que se va a implementar en 3 días, pero poco a poco se irá funcionando con mucha densidad, sí. Bueno, al final, quien más, quien menos, tenemos ya la aplicación del supermercado de turno en al que vayamos y creo que ese es el primer paso. O sea, estamos poco a poco creando bases instaladas de aplicaciones para en el futuro ir incorporando más soluciones. Efectivamente. Bueno, aquí hay otro ejemplo también que igual no es tan evidente como estos anteriores que he comentado, pero donde también tiene mucho recorrido estas soluciones como estas, que es en entornos corporativos. ¿Cómo podemos hacer a través de sistemas de localización indoor que el empleado sea más productivo y sea más feliz y esté más cómodo y al final todos estemos más satisfechos con el servicio, ¿no? Pues por ejemplo que a través, en vez de tener la típica tarjeta corporativa con que la gente se la olvida, que nunca sabes dónde estás, pues una cosa que nunca pierdes, que es el móvil, que sea a través del móvil cómo accedes directamente a la oficina, directamente como te detecto, pues a partir de ahí te abro el acceso y te dejo pasar. Una aplicación también clarísima es el tema de la impresora, ¿no? ¿Cuántas veces pasas por la oficina y ves ahí 500 folios impresos que no sabes ni de quién son, ni qué información contienen, que muchas veces será información sensible de algún tipo? Pues ahí es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Mandamos a imprimir, nos llaman por teléfono, nos ponemos con otra cosa y de repente
bueno, pues cuando nos acordamos volvemos a mandar a imprimir porque nos acordamos que habíamos mandado a imprimir, ¿no? Pues en empresas se pierde un montón de dinero en papel. Pues aquí, a través de este sistema, se puede hacer que tu empleado mandas a imprimir al servidor de las impresoras y cuando el sistema te detecta que estás al lado de una impresora, entonces te imprime lo que tú has pedido en esa impresora. Si al cabo de 2 horas no te detecta en ningún lado, pues cancela el trabajo, lo borra o lo elimina y ya está. Y de esa manera pues hay ahorros y problemas que pueden surgir, ¿no? El acceso de invitados, pues lo mismo, a través en algunas empresas grandes que tienen campus grandes, pues que les puedas guiar y les puedas dar cuál es el mejor camino para llegar a la sala de reuniones que tienen. Que también puede estar gestionada las salas de reuniones a través de estos sistemas, que tú puedas localizar una sala de reuniones libre con un proyector y para 6 personas durante 2 horas. Y el sistema te dice, mira, pues hay una sala de reuniones en esta planta y la puedas reservar. Al final esto viene a completar, como para los oyentes que nos siguen fielmente, ¿vale? Viene a completar un poco la visión que veíamos con Danela la semana pasada, en la que dotábamos de soluciones microinformáticas al empleado para convertirlo, decía Danela, en un empleado digital. Pues esto viene a terminar de cerrar el círculo, porque además de esas soluciones de microinformática, estamos permitiendo relacionarse con el entorno laboral de una forma mucho más ágil y más digital al final. Es una aproximación mucho más moderna y mucho más productiva. Luego, habíamos hecho una colección de una serie de casos también por sectores, que hay uno de ellos francamente curioso. El caso de los museos a mí me gustó mucho, ¿vale? Y bueno, pues hemos recopilado una serie de casos que ahora nos cuenta alguno así en petit comité. Pues a ver, aquí por ejemplo tenemos en una universidad en Irlanda donde tienen o una de las cosas que les interesa mucho es poder controlar la asistencia de los alumnos a clase. Entonces, pues aquí se trata un poco de lo mismo, ¿no? A través de una aplicación móvil donde vamos a dar muchos servicios al estudiante de todo tipo, además vamos a poder controlar su asistencia a clase. Esto en algunos países es obligatorio el que hayan asistido a un número de sesiones mínimo para obtener el grado de fin de curso, pero en otros sitios depende la asistencia de los alumnos a que luego el gobierno les dé las subvenciones que tenían establecidas. Y en este caso lo que quiere la universidad es controlar ese nivel esa asistencia para poder estar al tanto cuando detecten a algún estudiante que ya no está asistiendo, que lleva una semana o 10 días sin asistir, sin aparecer por el campus, ¿no? Pues que eso le permita tener esa información en cuanto surge, que la universidad la pueda disponer de ella y a partir de ahí tomar las medidas que necesiten para que ese alumno, pues si tiene algún problema o ha estado enfermo o lo que sea, pues que le puedan dar ayuda para que detectarlo y poder que cuantos más alumnos posibles lleguen a final de curso, porque su subvención va a depender de cuántos alumnos terminen el curso, ¿no? También tiene una aplicación muy práctica para en las universidades para los Open Day. Cuando hacen un Open Day, que hay un montón de sesiones y de agendas de cosas que pueden hacer los estudiantes y que además están en un sitio donde se pierden, no saben, en las universidades grandes, pues no saben dónde son las sesiones, pues a través de la aplicación les puedes guiar, les puedes avisar, pueden reservar su agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante completo en ese sentido. Luego en museos también, que es un caso muy típico porque fue un poco el origen de Mobile 72, que esto nos ocurre mucho a todos cuando estamos de turismo en cualquier ciudad extranjera, llegamos a un museo y decimos, venga, vamos a meternos en este museo, y al cabo de 1 hora y media te has dado una vuelta y ya estás cansado de museo y dices, oye, venga, vámonos ya a tomar un café. Pero te vas sin saber si te has dejado de ver algo irrelevante en ese museo, ¿no? Pues aquí la idea es que tú cuando llegas al museo te descargas la aplicación y dices, quiero visitar este museo en 2 horas. Y la aplicación te va a hacer un recorrido de esas 2 horas para que veas las 15 obras principales de ese museo que tienes que ver en una visita de 2 horas. Y además en tu idioma. Pues eso al final hace que la experiencia del visitante sea mucho mejor y mucho más agradable. Al mismo tiempo al museo le das información de cómo usa la gente las visitas, qué rutas son las que se están empleando, cuánto tiempo pasan dentro del museo, que eso parece un poco irrelevante, pero la realidad es que muchos museos invierten dinero a la salida del museo a preguntar a la gente, a hacer encuestas. Y al final se gastan unos cuantos miles de euros al año
para obtener una información que en un sistema de estos la podías tener de manera pues muy real y no basada en estimaciones subjetivas, sino que dices, oye, el año pasado en esta exposición el tiempo medio de estancia era 1 hora y este año ha sido 45 minutos. Algo ha fallado, o hay menos obras, o es que a la gente le ha gustado menos, en fin, y a partir de ahí se puede buscar soluciones, ¿no? Otros casos también pues muy interesantes. Aquí estamos hablando de un hospital universitario donde vienen muchos pacientes a hacerse estudios médicos, o sea, revisiones médicas. Y son revisiones que se hacen en un día y necesitan que sean lo más ágiles posibles, ¿no? Pues no solo que le puedas ir guiando durante todo el día para que vayan de un punto a punto, o sea, a cada cita médica que tengan les vas guiando para que lleguen a la hora correcta y que sean puntuales, pero que además el sistema permita controlar si hay un cuello de botella en alguno de estos departamentos. O sea, si tengo que la siguiente parada que tengo, que es el otorrino, y detecto que hay una cola de más de media hora, pues entonces a ese paciente, en vez de tenerlo ahí esperando media hora, lo desvío y lo llevo a la siguiente parada, que será el oculista, y ahí hay 10 minutos de espera. Pues le ahorro 20 minutos de estar esperando, ¿no? Y eso al final son muchos minutos de pacientes que les ahorramos en las salas de espera, y además mejoramos la eficiencia del hospital porque van a ser capaces de servir a mucha más gente, ¿no? Pues al final esto es un win-win para todo el mundo, tanto internamente como de cara al paciente. Otro caso también muy gráfico es el de un hospital en el Reino Unido que tiene 400 monitores estos del corazón. Lo que por ley necesitan que los revisen cada 3 meses, ¿vale? Es un hospital muy grande y tiene 400. Lo que ocurre es que cuando tienen que revisarlos, pues tienen que estar dando vueltas por el hospital a localizar cuáles son los que tienen que ser revisados. Con un sistema de estas características, lo que vamos a permitir es que cuando venga el inspector a hacer la revisión de esos cacharros, le vamos a guiar primero al más cercano, luego al siguiente, para que pueda revisar exactamente los cacharros que hacen falta revisar en ese día, y sin necesidad de estar ni almacenando cacharros en un espacio ni nada, sino simplemente estarán haciendo su uso y cuando llegue el inspector irá pasando y revisándolos, con lo cual es un ahorro de inventario y un ahorro de tiempo pues bastante importante. Aquí también en un hospital lo que estamos haciendo es controlar lo que ocurre dentro de los quirófanos, de tal manera que con unos tags que son localizadores de activos van pegados a las camillas, y cuando llegan a la zona de quirófano pues se detecta y se sabe que esa camilla, que es del paciente X, está en el prequirófano. Luego ha entrado en el quirófano 4 y luego ha salido al posquirófano, y luego a una hora determinada se ha dejado ha abandonado el espacio. Así podemos conseguir dar información muy exhaustiva y real de lo que ha pasado en cada uno de esos quirófanos. Durante cuánto tiempo han estado en uso, cuánto tiempo han estado vacíos, cuánto tiempo han estado limpiándose, para que así puedan ver si efectivamente pues el uso que se está haciendo de los quirófanos es eficiente, ¿no? Pero es que además, si tienes un sistema de estas características para analizar el uso de esos espacios, también podrías avisar a los familiares de ese paciente que está en el quirófano, decir, pues acaba de entrar en la zona de prequirófano, a las 10 de la mañana ha entrado en quirófano, a las 12 sale de quirófano y entra en el área de postoperaciones, y a las 3 sale de ahí y se va a la planta. Pues parece una tontería, pero muchas veces pasa en los hospitales pues que lo primero que estamos todo el rato preguntando, oye, ¿sabes algo de? Porque le preguntamos al médico 500 veces dónde está, ¿no? Pues le estás dando información a los familiares a través de un sistema que incluso no está pensado para eso, pero que ya les puedes dar esa información. Decir, oye, mira, te descargas la aplicación y aquí con el nombre y este código que te doy yo vas a poder ver exactamente dónde está tu familiar, ¿no? Pues es como lo que decías tú, que al final aplicaciones hay infinitas, ¿no? Sí, veíamos también algunas para gestión de residuos y incluso para industrias pesadas, ¿no? Y me comentabas, lo que pasa es que se nos está yendo el tiempo, ¿vale? Este es el problema de hablar con Álvaro, ¿vale? Que es tan interesante todo lo que cuenta que se nos va el tiempo siempre. Para retail ya hemos hablado.
Y yo creo que el resumen es un poco lo que decíamos antes de empezar, que aquí es echar la imaginación al asunto. La tecnología está, los móviles también están disponibles y tenemos uno o dos en nuestras manos, casi Sí, todos nosotros. Entonces es echar la imaginación, es, desde mi punto de vista, sentar en una misma mesa a los responsables de negocio, ya sea marketing, ya sea ventas, ya sea mandos, los que sean del negocio, con responsables técnicos, porque esto tiene que ser una decisión conjunta, sí, y a partir de ahí, anchas Castilla, o sea, hay un sí, montón de opciones. Álvaro ha contado muchas, pero es que aún hay muchas más, de reducir costes, de aumentar el número de clientes a los que llegamos, de fidelizar, de digitalizar procesos. Al eso final, es, eso es. hay mucha actividad diaria que no se digitaliza porque no somos capaces de ver las posibilidades que nos está brindando esta nueva tecnología. Y luego hay otra lectura que también hacíamos hace unos días, que es que la conectividad está cambiando. La conectividad ya no es solo unir una sede con otra o unir un móvil con un fijo con un fijo. La conectividad tiene que unir personas, tiene que unir máquinas, tiene que unir sistemas, tiene que unir sedes, tiene que unir fijos, móviles, tiene que unirlo todo. ¿Por qué? Porque hoy en día todo está conectado. Entonces, la parte buena es que estamos en un momento en el que esto ya es posible. La parte, iba a decir no tan buena, pero yo creo que es una parte muy bonita, es que está todo por hacer y que depende un poco de esa imaginación que podamos echarle. Por nuestra parte, que sepáis que Mobile 72 y Telefónica estamos colaborando en este tipo de proyectos, todos ellos muy bonitos, la verdad, todos en los que estamos trabajando, de la mano también de partners de soluciones de wifi, de radio, de beacons que veíamos, ¿vale? Entonces, estamos encantados de poder echaros una mano en esas discusiones más o menos alocadas, ¿vale? E imaginativas para ver hasta dónde podemos llegar con esta tecnología. No sé, Álvaro, si quieres añadir algo más. No, nada más, vamos, lo que tú decías, que encantados de poder sentarnos, como dices tú, esas reuniones imaginativas para buscar soluciones que al final es lo que en muchos casos el cliente necesita, contarte un problema y ver de qué manera en muchos casos esta solución te permite darle una solución, valga la redundancia. Muy bien, pues mil gracias, Álvaro, que sé que han dejado una agenda apretadísima por echarnos este ratito. Gracias a todos los que estáis conectados y nos vemos el jueves que viene hablando de soluciones de soporte microinformático, cómo está evolucionando.